Entonces vamos a continuar. Lo que nos faltaría ver serían los dos tejidos, los dos tejidos conjuntivos especializados que nos faltan, es el tejido cartilaginoso y lo que sería el tejido óseo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el tejido cartilaginoso, que básicamente es muy parecido, o sea, son muy parecidos ambos, por eso justamente lo vemos de seguido. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al tejido cartilaginoso, como ya estuve diciendo, es un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Recordemos que nosotros en todo tejido conjuntivo siempre vamos a tener un componente celular y vamos a tener un componente de la matriz extracelular. O sea, tenemos dos componentes, por decirlo así, ¿sí? Entonces, los nombres de ambos, tanto la parte óseo y la parte de tejido cartilaginoso, son bastante parecidos, o sea, las terminaciones son bastante parecidas. Entonces, si nosotros hablamos de la terminación, o sea, para comenzar ya a interiorizarnos en los nombres, cuando nosotros hablamos de la terminación cito, estamos hablando de una célula ya diferenciada. Cuando estamos hablando de una célula que termina en blasto, estamos hablando de una célula que está en proceso de producción, o sea, en proceso de producción de matriz. Entonces, hablamos de una célula, no decimos inmadura exactamente, pero decimos que estamos hablando de algo que está en proceso de formación, ¿sí? El condrocito, o sea, lo que termina en cito, ya es una célula completamente diferenciada, ¿sí? Sería la célula ya característica del tejido, ¿sí? Cito. Blasto en formación. Cuando hablamos de la terminación clasto, que es solamente eso lo encontramos en hueso, que vendría a ser, en este caso, el osteoclasto. Entonces, en ese caso, nosotros lo vamos a considerar como una célula encargada de lo que sería la destrucción del hueso, ¿sí? Entonces, destrucción vendría a ser clasto, cito y blasto son los que sí o sí tenemos que tener en mente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también lo que termina en plasto, o sea que el condroplasto y el osteoplasto con P de pato. Quiero que recuerden que eso es la lagunita que está alrededor del condrocito o alrededor del osteocito. Sí, que eso ya salió también justamente en el parcial de ustedes. Se le preguntó cómo se forma esa laguna, no estaba el nombre, porque eso está en la sexta edición, o sea, no está en la séptima edición y creo que en la octava no está tampoco. Lo que tienen que tener en cuenta es que esa terminología de plasto corresponde a lo que sería esa lagunita, que en el tejido óseo se forma por la producción por las metaloproteinasas que generan ese agujero para que justamente pueda entrar ese osteocito, ¿sí? Entonces, teniendo claro esas terminaciones de palabras para poder comprenderlo, empezamos a lo que sería el tejido cartilaginoso, ¿sí? Entonces, nuestra composición básicamente está dado por la matriz extracelular, que es lo principal en un 95%. Luego tenemos el colágeno, que normalmente vamos a asociar el colágeno de tipo 2, asociar con cartílago, y el colágeno de tipo 1 lo vamos a asociar con hueso, ¿sí? Colágeno de tipo 2 es cartílago, colágeno de tipo 1 es hueso, ¿sí? Entonces, la matriz extracelular, entonces, está compuesta entonces por ese colágeno que nos va a generar, o sea, nos va a producir esa resistencia a la tensión, ¿sí? O sea, la tensión, la resistencia a la tensión está dada gracias a la matriz extracelular. Los protoglucanos, que normalmente están mezclados con agua, tenemos que tener en cuenta que resisten la compresión. O sea que los cartílagos son estructuras bastante características por el hecho que, por ejemplo, aparecen en superficies articulares. Recordemos que ellos se enfrentan a todo lo que tenga que ver con el soporte mecánico del cuerpo, entonces obviamente van a tener mucho contacto, entonces tiene que resistir la tensión, el estiramiento y la compresión, que sería la fuerza de cizallamiento, que sería el peso del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Y una vez que nosotros nos distendemos, obviamente tenía que resistir también a la tensión, ¿sí? Entonces, las preguntas clásicas de examen con respecto a esta parte es: ¿cuál es el que resiste la tensión? Que es el hecho de estirar el cartílago, y es el colágeno de tipo 2. ¿Y quiénes resisten lo que sería la compresión? Y lo que resisten la compresión van a ser los proteoglucanos, ¿sí? También puede estar como opción el agua, y también es respuesta. ¿Por qué? Porque los proteoglucanos están mezclados con agua, y gracias al agua, y serían los proteoglucanos, y el agua resiste esa fuerza de compresión, ¿sí? Los GAGs van a ser los encargados de lo que sería la difusión de las sustancias, ¿sí? Entonces, esas tres funciones de los componentes de la matriz extracelular
tenemos que sí o sí tener en mente porque ya se preguntaron lo del colágeno y los petulcanos, ambas cosas ya se preguntaron. Con respecto a la parte celular, tenemos solamente, o sea, tenemos solamente uno que es la célula diferenciada, que son los condrocitos, pero obviamente también vamos a tener en parte los condroblastos, ¿sí? Entonces, vemos entonces una imagen de cómo nosotros vamos a reconocer a una estructura cartilaginosa, ¿sí? Entonces, la estructura general de un cartílago siempre va a estar dada por un pericondrio, que es lo que le rodea al cartílago propiamente dicho, que es el que produce básicamente el cartílago diferenciado. O sea, que el pericondrio vendría a ser la forma inmadura, por decirlo así, del cartílago en formación, ¿sí? Entonces, está formado por dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa está dada por tejido conjuntivo. O sea, les voy a poner el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí, sí. Sí, súper. Entonces, teníamos lo que habíamos dicho en el repaso pasado también, habíamos dicho que tenemos dos capas siempre. Tenemos una capa externa fibrosa y tenemos una capa interna que está dada por lo que serían los condroblastos y los condrocitos en formación, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta es la capa externa? Por el hecho que nosotros vemos los fibroblastos que tienen los núcleos alargados, ¿sí? Y acá nosotros vemos que tenemos los núcleos acortaditos, ¿sí? Estos núcleos acortaditos nos están diciendo que eso ya son los condrocitos en formación, o sea que estos son los condroblastos, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que algo ya es condrocito? Porque tiene la matriz alrededor, ¿sí? O sea, esto que nosotros vemos acá ya comienza a tener este halo alrededor. Si tiene este halo alrededor, ya quiere decir que es un condrocito ya formado, ¿se entiende? Entonces, siempre que tenga los núcleos acortaditos, vamos a llamarlo condroblastos. Estos serían fibroblastos, condroblastos, los que se van acortando, y una vez que se rodean de matriz, entonces en ese caso lo vamos a llamar ya condrocitos, ¿sí? Entonces básicamente lo hacemos bastante simple en los componentes que tenemos, el componente celular que tenemos que buscar en cartílago va a ser fibroblastos por fuera, condroblastos y por último los condrocitos, ¿sí? Lo que vemos del lado izquierdo, ¿qué tipo de cartílago es? Y el elástico. Del lado izquierdo. Sería el cartílago hialino, ¿sí? Del lado derecho sí sería un cartílago de tipo elástico porque vemos las fibras de elastina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta zona vendría a ser ya las fibras de elastina. Entonces, sí es un cartílago elástico. Del lado izquierdo vendría a ser un cartílago hialino, ¿sí? Porque la matriz está bastante limpia todavía, lo que hay es el espacio que está en el medio, ¿sí? Entonces, estas son imágenes que nosotros tenemos que reconocer de lo que correspondería a una placa cartilaginosa con su respectivo pericondrio, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá corresponde a lo que sería la capa externa, o sea, la capa fibrosa de lo que sería el pericondrio, y esto correspondería a la capa interna o la parte condrogénica, donde vemos ya los condroblastos o los condrocitos de formación, que esto en realidad en el libro tiene un nombre particular, que es la zona de cartílago proliferante. O sea que esta zona corresponde entonces, la capa interna también le podemos llamar cartílago proliferante, porque es la zona en la cual los condroblastos pasan a convertirse en lo que serían los condrocitos. Y fíjense que acá se comienzan a rodear de matriz, que serían el osteoplasto. O sea que esta estructura que está alrededor nosotros le llamamos osteoplasto, ¿sí? Que es la lagunita en la cual está. Entonces, a medida que va avanzando, va a comenzar a formar lo que serían los grupos isógenos. ¿Qué eran los grupos isógenos? Era el producto de la división mitótica de los condrocitos en formación, ¿sí? No se olviden de eso. Y ahora entramos a lo que serían los diferentes tipos de cartílago. Hay ciertas cosas que tenemos que saber con respecto a los diferentes tipos de cartílago que no podemos olvidarnos de esas características, ¿sí? Tenemos entonces el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Esos tres tenemos que conocer súper bien, ¿sí? El cartílago hialino vendría a ser la estructura más fácil o la más conocida, que es una de las más abundantes del cuerpo, ¿sí? Tiene una matriz bastante homogénea, bastante limpia, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener una abundancia también de grupos isógenos.
¿Qué dijimos que eran los grupos isógenos? Eran esos condrocitos que se acaban de dividir también secretamente a las proteínasas para que nosotros podamos dividir, o sea, podemos abrir espacio para que se puedan dividir y para que puedan entrar o sea, esos grupos isógenos en formación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que una de las características principales que tenemos que buscar en todos los cartílagos es el protoglucano que le caracteriza a cada uno de ellos, ¿sí? Al cartílago hialino le caracteriza el agrecano. Al cartílago elástico, ¿quién le caracteriza? Agrecano también. Agrecano también, muy bien. ¿Y al cartílago fibroso? El versicano. El versicano. Sí, si bien en el libro tenemos que tener en cuenta que si bien hay agrecano, también está el versicano, y el versicano es lo más importante porque es justamente el característico. Recordemos entonces que una de las cosas particulares, que vamos a ver enseguida, que es el del fibrocartílago, es que tiene ya una tendencia a ser muy parecida al hueso, entonces por eso ahí también aparece el colágeno de tipo 1, que es más característico del hueso, y también aparece ya el versicano, que es tipo un poco más, le aporta mayor dureza a lo que sería el fibrocartílago. ¿Dónde se localiza el cartílago hialino? Y eso nos ayudaría también a saber si eso se calcifica o no. ¿El cartílago hialino se calcifica? Sí. Sí, se calcifica. ¿Tiene pericondrio? Sí. Sí tiene, excepto las superficies articulares. O sea, las superficies articulares o sea, pertenecen al grupo de los cartílagos elásticos, perdón, al cartílago hialino, pero a diferencia de lo que es el resto del cartílago hialino, en las superficies articulares no tienen pericondrio, ¿sí? Entonces, esa es una de las características principales, ¿sí? ¿Dónde se localizan? Entonces, en moldes cartilaginosos fetales, en los cartílagos de crecimiento, cartílagos articulares, cartílagos costales, y acá era la laringe, que era una de las cosas, diríamos, bastante controversiales. ¿En qué sentido? De que 3 de ellos pertenecen al cartílago hialino y 3 pertenecen al cartílago elástico. ¿Cómo era que les dije que tenían que acordarse cuáles pertenecen al cartílago hialino? Los que terminan en oides. Los que terminan en oides, ¿sí? Entonces, cricoides, tiroides y aritenoides. Entonces, los 3 que terminan en oides son cartílago hialino. Los demás, el epilotis, el corniculado y el cuneiforme son cartílagos, o sea, son cartílagos elásticos, ¿sí? Entonces, los que terminan en oides eran cartílago hialino. O sea, cuando nos habla de tráquea, entonces ahí tenemos que tener tipo un especial cuidado, dividiendo 3, los oides por un lado y el resto por el otro lado, ¿sí? Entonces, la tráquea y los bronquios también, que ya estudiamos nosotros en la parte respiratoria, que lo vamos a ver mañana, también vimos que tenían cartílago de tipo elástico, ¿sí? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos que ver que el pericondrio, entonces tenía una parte externa, que era, que la parte externa que era más fibrosa, o sea, que tenía más tejido conjuntivo, y la parte más interna, entonces tenemos más condroblastos, que una vez que van formando lo que sería el osteoplasto, perdón, el condroplasto, que sería la lagunita que está alrededor, se diferencia bien, entonces se cambia a condrocito, ¿sí? Entonces, pericondrio tiene 2 partes, la externa, la interna, y está la placa ya cartilaginosa, o sea, con el condrocito ya bien diferenciado, ¿sí? La composición del cartílago hialino, lo que tienen que recordar sí o sí es que lo más abundante sí o sí es el agua. Independientemente de que nosotros pensemos de que el colágeno es lo más abundante, entre los tipos de colágeno el tipo 2 es lo más abundante, porque lo que quiero que atiendan es que en el cartílago hialino, o sea, todo lo que tenga que ver con cartílago, lo más abundante es el de tipo 2, ¿sí? Pero en el hueso es el de tipo 1, ¿sí? Que es lo que ya les dije hace un ratito. Lo que quiero que atiendan siempre, entonces, es que el agua es lo más abundante, lo segundo que le sigue es el colágeno, y entre los colágenos atiendan que el de tipo 2, que es el que es el estructural, básicamente, es el más abundante. Está el de tipo 9, el de tipo 10, el de tipo 6, o sea, el de tipo 9, 10, 11 y 6, que son los más preguntables, que también existen dentro de lo que sería la composición del cartílago hialino, ¿sí? Pero sabiendo que es principalmente agua su componente, y sabiendo que el de tipo 2 es lo más abundante, ya estamos bastante resguardados, por decirlo así, de esta parte, ¿sí? Lo que siempre se pregunta es el tema de las matrices, ¿sí? En el cartílago hialino nosotros tenemos la particularidad, o sea, en todo en realidad tenemos la presencia de los grupos isógenos,
¿sí? Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a los grupos isógenos? En el caso del cartílago hialino, aparecen en grupos, aparecen agrupados después de esa división, de esa división mitótica. Tienen que entender que en el cartílago elástico, normalmente los grupos isógenos no están tan juntitos como en el cartílago hialino. El cartílago elástico están medio separaditos, ¿sí? Otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta es que los grupos isógenos del fibrocartílago se llaman también grupos isógenos. Pero ¿cuál es la disposición de esos cartílagos? O sea, perdón, de esos grupos isógenos. ¿Cómo nosotros vemos los condrocitos en el cartílago, en el fibrocartílago? En hilera. En hileras. Pero independientemente de que estén en hileras, también tienen que tener en cuenta que se llaman también grupos isógenos, ¿sí? Entonces, eso atienden. Siempre hay grupos isógenos en todos los cartílagos. La diferencia es que en el hialino es donde se ve la forma característica como estamos viendo en pantalla. En el cartílago elástico están más separaditos, o sea, va cada uno por su lado. Y en lo que sería el fibrocartílago están en una fila, o sea, en una hilera, ¿sí? Que eso lo podemos llegar a confundir con tejido nervioso, que es otra complicación más para el examen, ¿sí? Pero viendo entonces lo que es el cartílago elástico normalmente, o sea, un cartílago elástico estándar o tipo, nosotros vemos una matriz capsular, vemos una matriz territorial y una matriz interterritorial. La matriz capsular es lo que le rodea a un solo condrocito, ¿sí? La matriz territorial es lo que le rodea al grupo isógeno y le rodea, o sea, está entre los condrocitos, o sea, lo que le rodea a un solo condrocito por separado es la matriz capsular. La matriz territorial es lo que se encuentra entre los condrocitos y rodeando a todo el grupo isógeno, y entre un grupo isógeno y otro se encuentra la matriz interterritorial. Lo que quiero que recuerden es qué tipo de colágenos hay en la matriz capsular. 6 y 9. Colágenos de tipo 6 y de tipo 9. En la matriz territorial, 2 y 9. de tipo 2 y de tipo 9. O sea, obviamente los más abundantes que vamos a encontrar en el capsular es 6 y en el territorial es el 2, ¿sí? Y el 9, diríamos, es como algo complementario, ¿sí? Y luego tenemos la matriz interterritorial. Entonces, como habíamos dicho, entonces la matriz capsular vendría a ser lo que le rodea a un solo condrocito, ¿sí? Colágeno tipo 6 y un poco de 9, ¿sí? Es lo más intenso, o sea, lo más oscuro. Entonces, ¿qué tenemos que analizar cuando nosotros vemos un tipo de cartílago? Decir, esto es hialino. Siempre lo que tenemos que analizar es el hecho de que la intensidad o la coloración es mucho más intensa mientras más cerca está del condrocito. A medida que nos alejamos del condrocito, esa intensidad de la coloración va disminuyendo. ¿A qué quiero ir con esto? Que en el caso de la matriz interterritorial tiene que ser lo más clarito, ¿sí? La matriz capsular es bastante oscura, ¿sí? Entonces la matriz capsular es lo más oscuro, la matriz interterritorial es la más clarita, ¿está bien? Entonces, esta es la matriz territorial, que es la que se encuentra entre los condrocitos y rodeando a un grupo isógeno. Y esto es lo más clarito, lo que está entre los grupos isógenos, o sea, entre dos grupos isógenos, es la matriz interterritorial. La matriz territorial, entonces dijimos que colágeno tipo 2 es lo más abundante y hay un poquito de 9 también, ¿sí? Entonces los grupos interterritoriales, o sea, la matriz interterritorial es la que se encuentra entre los grupos isógenos, ¿sí? Entonces, matriz capsular a un solo grupo, o sea, a un solo condrocito, entre los grupos isógenos se llama matriz territorial y esto sería la matriz interterritorial. Capsular, territorial e interterritorial, ¿sí? No se olviden de eso porque eso también es pregunta de examen, ¿sí? Esta es una imagen que aparece en el libro, que como les había dicho, no se suele preguntar siempre, pero a veces, o sea, cuando sale es así medio rompebola porque nunca le prestamos tanta atención. Probablemente es muy difícil que se les pregunte lo que vemos en la imagen del lado derecho, pero sí el lado izquierdo se les suele preguntar en la teoría, ¿sí? Esto corresponde a lo que sería un cartílago, o sea, un cartílago articular, ¿sí? Que es la zona que se encuentra, obviamente, en las articulaciones que tienen una disposición para particular, ¿sí? Tienen fibras, esas fibras, en realidad digamos, esas capas de cartílago articular tienen disposiciones bastante características, ¿sí? Teniendo en cuenta que el líquido articular se encuentra en medio, o sea, se encuentra por acá, por arriba, tenemos que tener en cuenta como
trazar como una línea, digamos, horizontal, donde nosotros vamos a tener la primera zona es la zona superficial o tangencial, que tiene una disposición paralela con respecto a la superficie articular. La zona intermedia o la zona transicional tiene una forma oblicua y la zona profunda o la zona radial es la que tiene una disposición vertical, ¿sí? Por debajo encontramos lo que sería la marca de marea. Esa marca de marea vendría a ser lo que le delimita con la parte de la zona calcificada, ¿sí? Entonces sería tangencial, transicional, radial, la marca de marea y luego está la zona calcificada. ¿Está bien? Entonces estas vendrían a ser las zonas del cartílago articular. Esto es básicamente lo que nosotros estuvimos describiendo. Entonces, la zona superficial o la zona tangencial es la que está en contacto directo con el líquido articular y tenemos que tener en cuenta que los haces están en forma paralela, ¿sí? Entonces están de forma paralela, en la transicional de forma oblicua, en la profunda radial de forma perpendicular. Luego encontramos la marca de marea y luego encontramos la zona calcificada, que es la que tiene los condrocitos más pequeñitos, ¿sí? Luego tenemos lo que sería el cartílago elástico. El cartílago elástico justamente es lo que estuvimos recordando lo que estuvimos diciendo hace un ratito en el tejido conjuntivo. Habíamos dicho que las fibras elastinas no se tiñen tanto con H y E, ¿sí? Entonces utilizamos normalmente otras tinciones para poder identificarlo y vamos a utilizar resorcina fusina o podemos utilizar también orceína, ¿sí? Entonces, que son las dos tinciones que nos ayudarían a identificar bien que en el medio encontramos las fibras elásticas, ¿sí? La pregunta es, ¿tenemos pericondrio en el cartílago elástico? Sí, sí. Siempre tenemos pericondrio en el cartílago elástico. ¿Se calcifica el cartílago elástico? No. No se puede calcificar, ¿sí? Siempre, si es que dudan, piensen nomás en uno de los ejemplos y piensen, ¿eso se suele endurecer, sí o no? Entonces, eso les ayudaría a la respuesta, ¿sí? El protoglucano asociado ya habíamos dicho que era el agrecano y las localizaciones que tenemos que sí o sí aprender es el pabellón auricular, el conducto externo, la trompa eustaquio y en cuestiones de la laringe, habíamos dicho que en la laringe tenemos que sí o sí otra vez dividir entre los que terminan en oides para decir que uno era hialino, ¿sí? Y los que no, tenemos que tener en cuenta que esos son de cartílago elástico, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, ¿qué vemos de particular? Vemos que no hay así grupos isógenos demasiado juntos, o sea, parecen separaditos, o sea, hay abundantes condrocitos, pero están un poco más separaditos, ¿sí? Entonces, eso atiendan que estos están un poquito más separados, ¿sí? Pero lo más importante es esto, ¿qué ven en la matriz? ¿Qué hay en la matriz? Las fibras. Exactamente, ahí vemos las fibras elásticas, ¿sí? Que es justamente lo que le da ese aspecto sucio a lo que sería la matriz. Y ahora, ¿qué es esta imagen? Cartílago elástico. ¿Por qué sería un cartílago elástico? Hay grupitos más solitos de células, están más solitos y se ve como sucio. Exactamente, sí. Entonces, primero que nada, vemos que los grupos están un poquito más separaditos, eso nos ayudaría. Y la otra cosa que nos ayuda en realidad, o sea, que lo que tenemos que ver, que en esta imagen, por ejemplo, es mucho más fácil de identificar porque las fibras elastinas están bien marcadas, ¿sí? Tanto en esta como en esta, por ejemplo, vemos que las fibras elásticas están bien marcadas. Pero ¿qué pasa acá? Esta tinción, ¿a qué tipo pertenece? Pertenece a una tinción de H y E. Esta imagen, por ejemplo, siempre suele salir, ¿sí? Si no salen las entregas, suele salir en los parciales, y si no salen los parciales, suele salir en los finales. Así que esta imagen ténganle cariño porque se suele preguntar, ¿sí? Entonces, esta imagen, lo que quiero que atiendan es que es de tinción H y E. No se ven las fibras elásticas bien pintaditas como debería de ser, ¿sí? O sea, como normalmente deberíamos de ver, pero lo que quiero que tengan en cuenta, si ustedes saben reconocer el cartílago hialino, ya van a ver la diferencia, ¿sí? Lo primero que tienen que ver es que acá en realidad no se ven así las fibras bien pintaditas, sino que se ve como pequeñas suciedades, por decirlo así, en el medio, ¿sí? Entonces lo que quiero que entiendan es que acá nosotros tenemos, si nosotros hacemos un orden de lo que deberíamos de reconocer,
Fíjense, si nosotros analizamos las matrices, acá vemos una matriz capsular, ¿sí? Por fuera deberíamos de ver una matriz territorial y por fuera una interterritorial. O sea que tenía que ser oscuro, un poquito más claro y después más claro. Pero ¿qué pasa acá? Acá se ve oscuro, pero acá se ve claro y acá se ve oscuro otra vez. Cosa que no debería de pasar, ¿sí? O sea que, ¿cómo nos ayudaría a confirmar nuestro diagnóstico? Aparte de todo lo que ya dijo la compañera, que el hecho que estén un poco más separaditos, que se ve medio sucio, o saber si es que la matriz es así nomás luego, tratar de hacer un orden. Si no vemos ese orden de matrices, ese orden de las matrices que se van perdiendo el color, por decirlo así, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a considerarlo como como un cartílago de tipo elástico, ¿sí? Consideramos que la suciedad que nosotros vemos acá en el medio corresponde a las fibras elásticas, por más de que nosotros no veamos bien las fibras ordenadas, por ejemplo, como en estas imágenes, ¿sí? No se ven como en estas imágenes, pero en HIE no tiene ese orden de las matrices. Entonces, así diagnosticaríamos como en este caso, o sea, como en esta imagen, ¿sí? Ahora entramos al mundo de lo que sería el cartílago fibroso, ¿sí? Que tenemos una mezcla, que siempre se pregunta, que es la mezcla de tejido conjuntivo denso regular más cartílago hialino, ¿sí? O sea que si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, si nosotros quitamos esta zona, si nosotros quitamos estos condrocitos, nos quedan un tejido conjuntivo denso regular, que era lo que estuvimos analizando en la parte anterior, ¿sí? En la parte del tejido conjuntivo, la primera imagen en la primera diapositiva era un tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Ahora lo único que se le agrega vendría a ser los condrocitos en fila india, ¿sí? Recuerden que los condrocitos en fila india son bastante característicos de lo que serían los fibrocartílagos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Tiene pericondrio? No. No tiene pericondrio. Entonces, las dos estructuras que tenemos que recordar que no tiene pericondrio, entonces van a ser el cartílago, o sea, el cartílago articular y también el fibrocartílago, ¿sí? Son las dos estructuras que no tienen cartílago, o sea, pero no tiene pericondrio, ¿sí? Entonces, cartílago articular y el fibrocartílago no tienen pericondrio. ¿Se calcifican? Sí. Sí se puede calcificar. O sea que el cartílago elástico es el único que no se puede calcificar, ¿sí? Entonces, el cartílago fibroso sí se calcifica, ¿está bien? Y el proteoglucano que está más relacionado con el cartílago fibroso es el versicano, ¿sí? ¿Por qué es importante el versicano? Porque nosotros dijimos que en el fibrocartílago hay la formación de agrecano y también la formación de versicano, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? ¿Qué es lo característico del fibrocartílago? Es que es una mezcla de tejido conjuntivo denso regular más cartílago hialino, ¿sí? El cartílago hialino, o sea, la parte del cartílago hialino, que está formado por los condrocitos, generan el agrecano, ¿sí? Por eso es que los demás cartílagos tienen de proteoglucanos tienen el mismo que es el agrecano. O sea, todos tienen agrecano. ¿Y por qué este tiene versicano? Porque el fibroblasto, que deriva de lo que sería el tejido conjuntivo denso regular, de esa mezcla, ese fibroblasto produce el versicano, ¿sí? Entonces recuerden que el versicano es muy característico por eso, porque es producido por el fibroblasto dentro del cartílago fibroso, ¿sí? Entonces, ¿dónde se localiza? Y se localiza en discos intervertebrales, en discos articulares, en meniscos, en inserciones tendinosas, en sífisis del pubis y en el complejo fibrocartilaginoso de triangular de la muñeca. También recuerden que la articulación temporomandibular, porque eso también ya fue pregunta de examen, en ATM o articulación temporomandibular también encontramos también fibrocartílago, ¿sí? No se olviden entonces. Lo que sí o sí tienen que repasar, una tabla más que vamos a agregar a la lista, es la tabla 7.1, ¿sí? Esa tabla 7.1 de las ubicaciones, igual está todo en el PPT, pero por las dudas, miren otra vez esa tabla, tienen que saber si se calcifica o no, si es que tienen pericondrio o no, cuáles son los proteoglucanos asociados,
cuál es la función. O sea, esa tabla sí o sí tienen que mirar otra vez, sumándole a una tabla más a las cosas que tienen que repasar antes de rendir, ¿sí? Entonces, esta imagen también, fíjense que corresponde a un fibrocartílago. Fíjense que tenemos condrocitos en hileras, ¿sí? Y vemos que la matriz, o sea, la matriz extracelular es un poco más densa. ¿Por qué les hincho con esto? Porque ahora justamente en este final ya se mezcla también el tejido nervioso. ¿Y cuál era otra estructura que tenía fila india? Que tenían halo blanco alrededor y tenía fila india. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, súper bien. Entonces los oligodendrocitos también es un pequeño problema otra vez que vamos a tener en esta parte, ¿sí? Porque en este final también nos pueden llegar a confundir los condrocitos del fibroblasto, o sea, del fibrocartílago, con respecto a lo que serían los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso, ¿sí? Son muy parecidos, pero la diferencia va a ser que en este caso siempre tienen que recordar que el fibrocartílago está mezclado con tejido conjuntivo denso regular. Si a mí me parece que es tejido conjuntivo denso regular lo que está alrededor, esos son condrocitos. Si a mí me parece que es mucho más laxo, si es mucho más laxo, entonces yo pienso que eso es tejido nervioso. ¿Se entiende? O sea que la diferencia va a ser la densidad o qué tan oscura sean las fibras de lo que sea el fibrocartílago, ¿sí? Para que yo pueda diagnosticar el fibrocartílago. Si no, si me parece más laxo, entonces en realidad eran oligodendrocitos, ¿sí? Entonces fíjense, esto también corresponden a oligodendrocitos. Esto es más tipo un poquito más de memoria. Esto es oligodendrocitos, esto también estos son fibrocartílagos y esto también es fibrocartílago, ¿sí? Si bien esto se puede confundir con oligodendrocitos, esto es fibrocartílago porque eso dieron como respuesta a lo largo de los años en estas dos imágenes. En ambos se dieron como fibrocartílago. ¿Está bien? Y estaba también como opción los oligodendrocitos. Así que tengan en cuenta estas dos imágenes medio de memoria, tienen que saber que son fibrocartílagos. ¿Sí? Y ahora entramos a un concepto que es bastante importante, que es el crecimiento cartilaginoso. ¿Por qué? Porque esto inclusive es importante a la hora de hablar de la formación de hueso. ¿Sí? En el caso del cartílago, tenemos dos tipos de crecimiento. Tenemos el que es por aposición y el que es intersticial. Cuando hablamos de un crecimiento cartilaginoso por aposición, estamos hablando de un crecimiento de afuera hacia adentro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que un cartílago formado está rodeado por el pericondrio. Y a partir del pericondrio se va formando otra capa de cartílago gracias a esos condroblastos que están en la capa interna del pericondrio. Entonces, a medida que ese condroblasto va entrando, va formando el condrocito, entonces va sumando al resto, le va sumando más cartílago, ¿sí? Entonces, el crecimiento por aposición se da gracias al pericondrio de afuera hacia adentro, ¿sí? Y cuando hablamos del crecimiento intersticial, es de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero con de adentro hacia afuera? Nosotros recordemos que el pericondrio, a partir del pericondrio tenemos los condroblastos, esos condroblastos se convierten en condrocitos, a medida que entra el condrocito, ese condrocito se va a ir dividiendo por mitosis y a medida que se vaya dividiendo va a ocupar un poquitito más de espacio. Entonces, el crecimiento intersticial se forma en el interior, que es gracias a la división mitótica de los condrocitos, gracias a la producción de los grupos isógenos. Entonces, aposición, recuerden que es de afuera hacia adentro gracias al pericondrio. Intersticial es de adentro hacia afuera gracias a lo que serían los grupos isógenos. ¿Se entiende ese concepto? Porque eso se pregunta siempre. ¿Se entiende bien este concepto? ¿Sí? Súper. Entonces, a ver, con eso terminamos en sí la parte teórica y vamos a comenzar a ver algunas imágenes. ¿Qué tipo de cartílago les parece que estamos viendo acá? Elástico. Cartílago elástico, súper bien, ¿sí? Entonces, esto es un cartílago de tipo elástico, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nosotros vemos, lo que está señalando las flechas son fibras reticulares, o sea, perdón, son fibras elásticas, ¿sí? Y vemos que los grupos isógenos están un poquito más, o sea,
condrocitos en realidad están un poco más separaditos, no están tanto en grupos isógenos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayudaría a diagnosticar. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué tipo de cartílago es? Hialino. Cartílago de tipo hialino. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está señalando la flecha? Pericondrio. Eso sería el pericondrio, ¿sí? ¿Y qué otra cosa, qué es lo que nos dice? Ah, esto es cartílago hialino y no es cartílago elástico. Y es, fíjense, justamente los grupos isógenos están están más agrupaditos y quiero que se fijen que la matriz está más limpia alrededor, ¿sí? Entonces la matriz en el medio, la matriz interterritorial justamente se conserva de esa manera, se conserva de la manera de la limpieza, diríamos, o sea, es más clarito en esa matriz interterritorial. Si nosotros analizamos el cartílago de tipo elástico, la matriz interterritorial es la más oscura, ¿sí? ¿Esto qué tipo de cartílago sería? Hialino también. Cartílago hialino, ¿por qué? Porque vemos los grupos isógenos bien agrupaditos. Súper bien. ¿Esto qué tipo de cartílago? Fibroso. Sería fibrocartílago, ¿sí? Si bien no se ven todas en hileras, pero quiero que se fijen, acá se ven hileras y acá también se ven hileras, ¿sí? Entonces, esto corresponden a las hileras y lo que quiero que atiendan también, que les tiene que llamar la atención para poder diagnosticar y para poder diferenciar los oligodendrocitos, es la presencia de estas fibras que son más gruesas de lo normal. O sea, nosotros no vamos a ver fibras gruesas cuando vemos los oligodendrocitos. O sea, recuerden eso de que esas fibras que vemos acá corresponden a tejido conjuntivo denso modelado, ¿sí? Entonces, esto es fibrocartílago, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a cartílago? ¿Algo que no entendieron bien? Así lo repetimos. Súper. Entonces continuamos con lo que sería el tejido óseo, ¿sí? Sería nuestro último capítulo de hoy, ¿sí? Con respecto a lo que sería el tejido óseo, es nuestra última variedad de lo que sería de lo que nosotros consideraríamos como tejido conjuntivo. O sea, entre ayer y hoy matamos entonces dos tipos de tejidos básicos, nos quedan los otros dos tejidos básicos que son bastante importantes también, ¿sí? Con respecto al tejido óseo, la característica principal es que tienen una calcificación, o sea, tienen los cristales de hidroxiapatita que los hacen muy particulares, ¿sí? Y le dan la dureza también que tienen, ¿sí? Acá sí ya tiene un grupo un poco más amplio de células. En el otro caso teníamos los condrocitos y condroblastos y ahí ya murió. Tipo, eso era todo lo que teníamos. Máximo teníamos una cantidad de fibroblastos teníamos fibroblastos tanto en el pericondrio como en el fibrocartílago, pero hasta ahí. Ese era el tercer grupo celular y hasta ahí, ¿sí? En este caso sí le agregamos ya un poco de algunas células más. Tenemos las células madre van a dar lugar a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células madre mesenquimáticas, que son básicamente esas células que nosotros habíamos visto en el tejido embrionario, hace rato vimos en el tejido embrionario mesenquimático, esas células madre mesenquimáticas van a dar lugar a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células osteoprogenitoras van a dar lugar a los osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos, vamos a tener en cuenta que van a ser una activa producción de matriz, y una vez que esté en pausa, una vez que no avance con la producción de matriz, entonces en ese caso tenemos a la presencia de las células de revestimiento óseo, ¿sí? Las células de revestimiento óseo corresponden a los osteoblastos que básicamente no están trabajando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los osteoblastos inactivos pertenecen a las células de revestimiento óseo. Luego tenemos a los osteoclastos, que habíamos dicho que se termina en clasto.
era una estructura que participa en la resorción de ese tejido. Y tenemos a los osteocitos. Los osteocitos, si termina en cito, quiere decir que ya corresponde a la célula diferenciada de este tejido que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, repasando rapidísimo, células madre mesenquimáticas dan lugar a las células osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras dan lugar a los osteoblastos. Si están en un estado inactivo, pasan a ser células de revestimiento óseo. Si continúan esa producción, se convierten en osteocitos, ¿sí? Y los osteoclastos en realidad ya pertenecen luego a otra progenie, o sea, no están en la misma hilera o en la misma línea de producción celular. ¿Se entiende? Entonces, si nos preguntan cuál de todas las células no pertenece a la misma progenie, y son los osteoclastos. ¿Se entiende? Otra cosa importante con respecto a la matriz extracelular, lo principal que habíamos dicho del cartílago era que el colágeno tipo 2 era lo más abundante. En este caso, el colágeno tipo 1 es lo más importante en el caso de hueso. Tenemos también el colágeno tipo 5 como menor porcentaje, pero en total el colágeno, o sea, la estructura general está formada principalmente por estructuras colágenas que corresponden al colágeno tipo 1 principalmente y colágeno 5 de forma secundaria. Y las estructuras no colágenas tenemos los proteoglucanos y los GAGs, tenemos las glucoproteínas multiadhesivas que son 5, las proteínas dependientes de vitamina K que son 3 y los factores de crecimiento que son las estructuras menos importantes de la matriz, ¿sí? ¿Cómo nosotros clasificamos a nuestro hueso en la anatomía? Los clasificamos como huesos largos, como huesos cortos, como huesos planos y huesos irregulares, ¿sí? Eso es en anatomía. En histo solamente lo vamos a clasificar en hueso compacto y hueso esponjoso, ¿sí? Que básicamente son partes, diríamos, o sea, son componentes de los diferentes tipos de huesos anatómicamente hablando, ¿sí? Cuando hablamos de un hueso plano, por ejemplo, tenemos un sándwich, de alguna manera, de hueso compacto, hueso esponjoso, hueso compacto, ¿sí? O sea, serían dos capas de hueso compacto y en el medio tenemos el hueso esponjoso, ¿sí? Entonces, por eso no hay no está tan alejado de la anatomía de la histología, obviamente, solo que la clasificación es un poco diferente, ¿sí? Entonces, en el caso de la histología, nosotros clasificamos en compacto y esponjoso, ¿sí? Compacto o denso o esponjoso trabeculado, ¿sí? En el hueso compacto, en el hueso denso, vemos en las osteonas o vemos lo que le llamamos sistema de Havers, ¿sí? Esas osteonas o esos sistemas de Havers, vamos a tener en cuenta que son estructuras redondeadas que son placas que rodean a un conducto de Havers, que vamos a verlo enseguida. El esponjoso, normalmente las osteonas no vamos a verlo presentes. Puede haber una o dos así tiradas en alguna parte, puede llegar a aparecer y no por eso deja de ser esponjoso, ¿sí? Pero atiendan bien que normalmente no debería de haber las osteonas, o sea, no hay luego sistema de Havers, ¿sí? Entonces, las células son más abundantes en el caso del hueso esponjoso, están bastante desordenados, ¿sí? Porque normalmente el hueso compacto justamente están en esas placas que rodean al sistema de Havers, que son los lugares donde contienen justamente esas células, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos esta imagen, por ejemplo, siempre vamos a tener en cuenta nuestra estructura general. Nuestra estructura general en cartílago nos hablaba de un pericondrio, ¿sí? Ahora vamos a convertirlo eso a óseo y va a ser periostio, ¿sí? El periostio vendría a ser la estructura que rodea al hueso por fuera, ¿sí? Es lo que diríamos lo que protege del tejido conjuntivo que está alrededor, ¿sí? Ya sea algo muscular, ya sea algo adiposo. Normalmente muscular es lo que está más asociado al hueso, entonces sería aislando ese hueso del tejido muscular, encontramos al periostio, ¿sí? Y en la parte interna encontramos lo que sería el endostio, cosa que no hay en un cartílago, ¿sí? No es que no hay un endocondrio, ¿sí? Hay solamente un pericondrio, ¿sí? En el caso del hueso hay periostio y hay endostio. Y acá es donde tienen que atender siempre súper bien, que fue lo que siempre les hinché en el repaso anterior. Lo que tienen que tener en cuenta es que el periostio lo que va a tener en contacto es con las estructuras externas
de lo que sería el hueso, y el endostio tiene un contacto con la estructura interna del hueso. ¿Y qué es lo que hay dentro del hueso? Hay médula ósea, ¿sí? Esa médula ósea nosotros tenemos que identificar gracias al tejido adiposo que podemos ver, también a los megacariocitos que estuvimos diciendo ayer justamente, y también vamos a encontrar las células indiferenciadas, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso. Fíjense, si yo les señalo esta estructura que está acá, ¿esto qué sería? ¿Endostio o periostio? Endostio. ¿Por qué? Porque está hacia la médula espinal. Médula ósea. Exactamente, está hacia la médula ósea. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que esto es médula ósea? Por la presencia de estas células grandes, estas células enormes, que son los megacariocitos. Entonces, esta zona que está al otro lado, o sea, esta zona que le estoy señalando ahora mismo, ¿cómo se llamaría? ¿Y el periostio? Eso sería el periostio justamente. ¿Por qué? Porque tiene contacto con todo lo que esté fuera del hueso. Vemos acá un poco de tejido adiposo, vemos acá un poco de tejido muscular, ¿sí? Entonces, esas estructuras son las que se encuentran por fuera del hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué es otra cosa que sí o sí tenemos que comprender y sí o sí tenemos que identificar tanto en la microscopía óptica como en la microscopía electrónica? Son las células del tejido óseo. Una pregunta clásica de examen es, como ya les estuve diciendo, ¿cuál de todas corresponde a otra progenie o a otra línea celular y corresponde al osteoclasto? O sea, el osteoclasto es el único que pertenece a otro grupo de células, ¿sí? Entonces, tenemos primeramente, como les había dicho, la célula madre mesenquimática. Esas células madre mesenquimáticas generan las células osteoprogenitoras. Entonces las osteoprogenitoras producen los osteoblastos que sintetizan matriz, se convierten en osteocitos. Si están en forma inactiva, se quedan como células de revestimiento óseo, ¿sí? Entonces, acá es donde quiero que atiendan una cosa súper importante, porque si bien hay muchas células, algunas células podemos agruparlas, ¿sí? Las células osteoprogenitoras y las células del revestimiento óseo visualmente son iguales. O sea que, si yo veo células aplanadas alrededor del hueso, siempre y por siempre, van a ser cualquiera de los dos, ¿sí? No vamos a poder saber visualmente si es una célula osteoprogenitora o si es una célula de revestimiento óseo. Son iguales. Tendré que hacer una inmunomarcación para que yo pueda saber cuál de los dos es osteoprogenitora, cuál es célula de revestimiento óseo, ¿sí? Entonces, hablando mal y pronto, ¿cómo yo hago para diferenciar las células del tejido óseo? Si veo células planas, puede ser células osteoprogenitoras o células de revestimiento óseo. Uno de los dos nomás puede ser, ¿sí? No pueden ser los dos, no pueden aparecer las dos opciones para que yo pueda marcar, ¿sí? Sí o sí es lo uno o lo otro nomás, ¿sí? Luego tenemos los osteoblastos. Los osteoblastos, como les dije, son las células en formación de matriz. Entonces, ¿cómo se ven los osteoblastos? Los osteoblastos se ven como células cúbicas, ¿sí? Entonces, si yo veo células planas, puede ser células osteoprogenitoras o células de revestimiento óseo. Si veo células cúbicas alrededor del hueso, entonces voy a pensar que es un osteoblasto, ¿sí? Si están dentro del hueso, o sea, los tres que describimos hace un ratito, tienen que estar por fuera del hueso. Si están dentro del hueso y encima tiene su matriz alrededor, que sería el osteoplasto, con P de pato, esos se llamarían los osteocitos, ¿sí? Recuerden que esas células podemos encontrarlos hacia adentro, o sea, hacia adentro o hacia afuera. Yo le estaba describiendo exactamente lo que estaba hacia afuera, pero también podemos encontrarlo por dentro del hueso. Todas, tanto las células madre mesenquimáticas como las células revestimiento óseo o las células osteoblásticas, o sea, los osteoblastos, podemos encontrar también por dentro del hueso. Acá es donde tienen que tener en cuenta, porque esas células de revestimiento óseo podemos llamarlo periósticas y endósticas, justamente si está por fuera o si está por dentro. Pero como les dije, como es medio complicado identificar, o sea, es complicado diferenciar entre células osteoprogenitoras y células de revestimiento óseo, probablemente no nos van a preguntar cuáles son periósticas o endósticas, porque las osteoprogenitoras en sí no se clasifican como endósticas y periósticas. Entonces yo no puedo saber si eso realmente es uno o lo otro, ¿sí?
Pero por las dudas tengan en cuenta que lo que está afuera es perióstica, lo que está adentro va a ser endóstica, así como todo lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Entonces, de otra progenie, entonces viene lo que serían los osteoclastos inactivos y que luego, en el caso de la necesidad, en el caso de la regulación, o sea, cuando es necesario la regulación del calcio, entonces en ese caso sí se convierte en una célula activa, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros veamos células planas, como en el caso de esta imagen, lo que está señalando las flechas, pueden corresponder a células osteoprogenitoras o también a células de revestimiento óseo, ¿sí? No podemos saber cuál de los dos es de forma natural, o sea, tendríamos que ver en una inmunomarcación para poder reconocerlas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los lugares donde yo puedo ver estas células aplanadas? Esas células aplanadas yo puedo ver tanto por fuera del hueso, por dentro del hueso, relacionado con la médula ósea, como les estuve mostrando el tema del periósteo, endósteo, el mismo principio, pero también podemos ver dentro de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura que les muestro acá? Conducto de Haber. Conducto de Haber, súper bien. O sea que si nosotros vemos esta imagen, este esquemita, las células periósticas son las que se encuentran por fuera, las células endósticas son las que se encuentran por dentro, ¿sí? Recuerden que las células endósticas, aparte de estar por dentro del hueso, también puede estar revistiendo el conducto de Haber, ¿sí? Porque eso también ya salió, ¿sí? Que las células endósticas, aparte de estar hacia el endostio, como su nombre lo dice, también está rodeado, o sea, está rodeando al conducto de Haber. O sea que esto también le puedo llamar célula endóstica, ¿sí? Esto que les muestro acá corresponde a una célula endóstica, al igual que esta, ¿sí? Que debería estar relacionada en realidad con la médula ósea, ¿sí? Entonces, siempre que yo vea esas células planas, entonces yo puedo decir que pueden ser, que corresponden a células periósticas o endósticas, podríamos llamarlo de esa manera, de acuerdo a la ubicación, o podría llamarlo también células osteoprogenitoras o células de revestimiento óseo. Cualquiera de las dos corresponden a las células planas, ¿sí? Entonces, esto que les muestro acá, la que está señalada con las flechas, ¿son periósticas o son endósticas? ¿Periósticas o endósticas? A ver, ¿cuál de los dos? Y no son endósticas. ¿Serían endósticas o periósticas? Endósticas. Serían periósticas. ¿Por qué les parece que es perióstica? ¿Y por qué no está hacia la médula ósea? Exactamente, porque básicamente eso que veo abajo no es médula ósea, ¿sí? La imagen está invertida, o sea, no es, es la misma imagen que estuvimos viendo en esta parte. Pero fíjense, en esta no es la misma, no vemos médula ósea como vemos acá, que es bastante claro que esto es médula ósea. Acá no es médula ósea, entonces todo lo que no sea médula ósea, no vemos acá megacariocitos, no vemos células en formación, sino que vemos un tejido conjuntivo de dudosa procedencia, pero es un tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, si vemos un tejido conjuntivo y no es médula ósea, no hay de otra, es perióstica, ¿sí? No parece músculo exactamente, es un tejido conjuntivo, como les digo, de dudosa procedencia, no sé de qué parte exactamente del cuerpo debe ser, pero no todos los huesos tampoco están rodeados al lado mismo, no están rodeados de músculos, o sea, no necesariamente, por eso. Entonces, es un tejido conjuntivo en realidad esto. ¿Está bien? Entonces, no siempre se guíen por la ubicación en la imagen, ¿sí? Sino que vean exactamente qué es lo que tenemos que alrededor. ¿Es o no es médula? Si es médula, entonces es endostio. Si no es médula, periósteo, ¿sí? Eso nomás. ¿Está bien? Entonces, si nosotros pasamos a la siguiente imagen, o sea, dijimos que todo lo que sea plano podemos clasificarlo como periósticas, endósticas, y endósticas tiene otra vez una variedad de que puede ser relacionado con la médula ósea o podríamos relacionarlo con el conducto de Haber, ¿sí?
Con respecto a los osteoblastos, dijimos que los osteoblastos tienen que ser células cúbicas. Son células osteoformadoras que secretan, o sea, que secretan la matriz que se va a calcificar, son más basófilos, son más cuboides y tienen gránulos Paz positivo, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, que las células cúbicas que están alrededor del hueso corresponden a los osteoblastos. ¿Y qué células estas? Osteocito. ¿Qué es? Esta que está acá, ¿cómo se llama? Osteocito, ¿sí? Una vez que ya está rodeado de su matriz, entonces esto se convierte en osteocito, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, nosotros vemos estas células que ya están dentro del hueso, ¿cómo dijimos que se llaman? Osteocito. Osteocito, súper bien. Estas células planas, ¿cuáles son las dos opciones que pueden marcar? Osteoprogenitora o de revestimiento óseo. Exactamente, osteoprogenitora o de revestimiento óseo, una de las dos opciones tendrían que marcar. Estos que son más cúbicas y que tienen un núcleo más redondo, entonces las opciones que podrían, o sea, la única opción que podrían ser van a ser los osteoblastos, ¿sí? Entonces en esta imagen podemos ver osteocitos, osteoblastos y las células de revestimiento óseo o células madre progenitoras, ¿sí? O sea, las células osteoprogenitoras. Una de las dos opciones. Entonces, ahora comenzamos a analizar esta imagen. Entonces, esta tendría que ser un osteocito, estos serían osteoblastos, y ahora, ¿cómo se llama esta imagen? Esa es lo que vemos en la microscopía electrónica. ¿Qué célula es? Osteoblasto. Osteoblasto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que tengo que buscar? Tienen que tener en cuenta, punto uno, las cosas que yo les dije en los repasos anteriores. Hay dos cosas que tienen que recordar sí o sí, que en la microscopía electrónica se ve negra, ¿sí? Dos cosas que no se pueden olvidar que son negras en la microscopía electrónica son el hueso y también la vaina de mielina, ¿sí? Hueso y vaina de mielina son negros, se ven de color negro en la microscopía electrónica, ¿sí? Entonces, esto que les muestro acá, lo que se ve hacia abajo, es hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está sugiriendo la imagen? Nos está diciendo que hay una célula que tiene un núcleo más redondito, que está por fuera del hueso, solamente una de las caras está en contacto con el hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que sí o sí tengo que analizar cuál es la célula que tiene un núcleo redondo, que está alrededor del hueso, y que tiene RER prominente, y que solo un lado está en contacto con el hueso, es el osteoblasto, ¿sí? Recuerden que tiene mucho RER por el hecho de que es el que está en producción activa de lo que sería esa producción activa de lo que sería la matriz ósea, ¿sí? Entonces, esto corresponde a un osteoblasto, ¿sí? El osteocito. ¿Cómo les parece que se tiene que ver el osteocito en la microscopía electrónica? ¿Qué características buscarían en un osteocito? Rodeado de negro. Rodeado de negro, sí, súper bien. Entonces, esto tendríamos que ver en la microscopía electrónica, ¿sí? En la microscopía electrónica encontraríamos todo esto que corresponde a hueso en todas sus dimensiones. Este espacio en blanco sería el osteoplasto, o sea, sería la matriz que está más cerca. Y esto que les muestro acá, estos bracitos que están acá, vendrían a ser las proyecciones dentro de los canalículos, ¿sí? No se olviden que los osteocitos están todos conectados en el hueso gracias a los canalículos, ¿sí? Entonces no se olviden de eso. Fíjense qué tipo de unión se encuentra entre los osteocitos. Unión en hendidura. Unión en hendidura o uniones de tipo nexo, ¿sí? Sola y exclusivamente ese es su tipo de unión. No tiene otro tipo de unión, entonces atiendan bien eso porque es importante, ¿sí? Entonces, el tipo de unión que hay entre los osteocitos van a ser las uniones de tipo nexo o las uniones de tipo en hendidura, ¿sí? Entonces, el osteocito corresponde a la célula ósea madura
está encerrada por lo que sería el osteoide, participa en la mecanotransducción. Tenemos que tener en cuenta que tienen los canalículos que se conectan a través de los nexos. Normalmente no se ven H y E, entonces hay que hacer una deshidratación y hay que hacer un tratamiento del hueso para que se pueda ver de esta manera que están conectados entre ellos a través de los canalículos, ¿sí? Entonces tienen como una red ordenada de células, cosa que en lo que sería el hueso trabecular, nosotros no vemos este orden que vemos en esta imagen en pantalla. Esto corresponde a un hueso compacto porque esto en realidad corresponde a una osteona. Fíjense, esto sería el conducto de Havertz y estas vendrían a ser las laminillas concéntricas, ¿sí? Que están alrededor del conducto de Havertz, ¿sí? Otra cosa teórica que tenemos que repasar es que tenemos tres tipos de osteocitos. Tenemos los osteocitos latentes, los osteocitos formativos y los osteocitos resortivos, ¿sí? Los osteocitos latentes son los que menos me importan porque son los que están tipo estacionados, por decirlo así. Los formativos, como están formando activamente todavía matriz, entonces tienen una mayor producción, o sea, tienen mayor proliferación de lo que sería el RER, ¿sí? Y los resortivos son los que tienen mayor cantidad de lisosomas, ¿sí? Recordemos que todo lo que tenga que ver con resorción, con todo lo que tenga que ver con destrucción, lo que tiene más desarrollado son los lisosomas, ¿sí? No se olviden de eso. Después, entonces, esto sería un esquema de lo que sería el osteocito para que podamos entender esto, pero justamente analizando bien, vemos que hay hueso por todos lados, entonces no tenemos lo de otra que pensar que esto es un osteocito, ¿sí? Ahora entramos al último tipo celular, que es el que deriva, de las células emparentadas con lo que serían los monocitos. Recordemos que participan en la resorción ósea, ¿sí? Son células multinucleadas, se parecen a lo que serían los osteoclastos, ¿sí? Son muy parecidos a los osteoclastos. ¿Por qué? Porque son células grandes, los osteoclastos se parecen a los megacariocitos, ¿sí? Los megacariocitos también son células grandes que podemos llegar a encontrar cerca del hueso. Entonces, ambos, o sea, dentro del mismo campo que el hueso encontramos los megacariocitos. Pero ¿cómo hacemos para diferenciar un megacariocito de un osteoclasto? Si en la misma imagen nos aparece una relación, o sea, nos aparece un hueso, ¿cómo sabemos si la célula multinucleada que está cerca es megacariocito o si es osteoclasto? Más por los osteoclastos de la laguna de Hooship. Exactamente, ¿sí? Nosotros los osteoclastos siempre tenemos que ver, al igual, tanto las células de revestimiento óseo como las células osteoprogenitoras, los osteoblastos y los osteoclastos siempre están pegados al hueso. Especialmente los osteoclastos, ¿sí? Porque esos osteoclastos viven o descansan, por decirlo así, en esas lagunas de Hooship. Esas lagunas son los lugares del principio de la resorción, ¿sí? Tenemos tres zonas en lo que serían los osteoclastos, ¿sí? Las tres zonas del osteoclasto van a ser el borde festoneado, que son estas que están acá, la zona clara, que es la zona estructural, y la región basolateral, que es la que se encarga de lo que sería la exocitosis de ese material destruido, ¿sí? La zona clara, en realidad, es la zona donde realmente ocurre la resorción propiamente dicha. Si bien es la zona también estructural, es la zona donde realmente ocurre la resorción, ¿sí? Porque el borde festoneado nada más se encarga de la producción o de la liberación de lo que serían las enzimas para poder destruir al hueso, ¿sí? Entonces, eso quiero que recuerden porque eso también es pregunta de examen. En los osteoclastos, donde realmente ocurre la resorción propiamente dicha, no es borde festoneado, es zona clara. No se olviden de eso, ¿sí? Entonces, las lagunas de Hooship son como pequeños agujeritos, en esta imagen es donde se ve mejor, son como pequeños agujeritos o zonas de inicio de la resorción, ¿sí? Entonces tienen un agujerito acá donde nosotros encontraríamos a los osteoclastos descansando en plena destrucción de hueso, ¿sí? Entonces, estos osteoclastos dejan un agujero, entonces, dejan unos agujeros en el hueso y esos agujeros en el hueso son los que se llaman lagunas de Hooship,
¿sí? No se olviden de eso. Fíjense en esta imagen. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Qué célula es? Osteoclasto. Eso sería un osteoclasto. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos un núcleo, si bien se ve una célula, no tiene muchos núcleos que normalmente debería de tener, pero ¿qué es lo que quiero que atiendan? Tienen que tener en cuenta que tienen una zona nomás de contacto con el hueso, ¿sí? Por eso no puede ser un osteocito ni por si acaso. Fíjense que tienen el borde festoneado, eso les tiene que llamar mucho la atención, ¿sí? Y también tienen la gran cantidad de mitocondrias también, ¿sí? Las mitocondrias también son características de lo que sería el osteoclasto. ¿Por qué? Porque tienen que producir energía para poder eliminar a través de las bombas las proteínas, que son las enzimas que son necesarias para la eliminación del hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar para saber si es un osteoclasto? En microscopía electrónica, que tenga contacto con el hueso, en una de sus caras nomás, que sea una célula multinucleada, que no se ve en este caso, pero igual no le excluye el diagnóstico. Tenemos el borde festoneado, o sea que tenemos estos pelitos que están acá, o estos deditos que se ven hacia acá. Tenemos la gran cantidad de mitocondrias también, ¿sí? Ahora bien, este esquema es el que es bastante importante, creo que no les llegó a salir en el parcial, al menos no llegué a ver. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que esto normalmente suele preguntar bastante, que es la relación con respecto al calcio, ¿sí? La relación de la producción de hueso o la eliminación de hueso con respecto al calcio, ¿sí? Y acá es donde tenemos que hacer tipo un ejercicio mental de cómo reconocer o de cómo interpretar este dibujito, ¿sí? Este dibujito corresponde a lo que sería la activación o la inactivación de lo que sería el osteoclasto, ¿sí? Haciendo un pequeño ejercicio, por decirlo así, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos gran cantidad de calcio en sangre? O sea, si nosotros hablamos de una calcemia elevada, ¿qué hacemos con nuestro calcio? Osificamos. La idea justamente es generar, o sea, guardar en el hueso, ¿sí? Otra de las opciones obviamente va a ser eliminar a través vía intestinal, también eliminar vía urinaria, o sea, hay otras opciones también, pero nuestra principal opción va a ser guardarlo en hueso. O sea, si tenemos mucho calcio, llevamos a hueso, ¿sí? Entonces, ¿a qué hormona yo le tengo que llamar para poder hacer la calcificación? A la calcitonina. A la calcitonina, sí, porque justamente es cal. Si necesito hacer calcificación, si tengo mucho calcio, tengo que hacer calcificación, entonces le llamo a la calcitonina. La calcitonina, ¿qué es lo que va a hacer? La calcitonina básicamente lo que va a hacer es la estimulación de osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos son las células obviamente formadoras de hueso. Entonces, ¿qué pasa nosotros si tenemos mucho calcio? Obviamente los osteoblastos serían los indicados para producir hueso a partir del calcio que tenemos, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Pero, ¿qué pasa? Aparte de que el osteoblasto, aparte de ser eficiente y formar hueso, también es más eficiente porque genera una proteína, o sea, una enzima que se llama osteoprotegerina. ¿Qué hace esta osteoprotegerina? Esta osteoprotegerina lo que va a hacer es, se va a unir con una proteína que se llama RANKL. La proteína RANKL es uno de los factores necesarios para la producción de los osteoclastos, ¿sí? Entonces, el osteoclasto, para que pueda ser diferenciado, para que se pueda producir un osteoclasto propiamente dicho, tiene que unirse su receptor RANK con una proteína que es el RANKL. ¿Dónde está el RANKL? El RANKL está en las células del estroma, ¿sí? Y también en los casos de inflamación, en los casos de infecciones, en los linfocitos T. Los linfocitos T producen también activamente RANKL, ¿sí? Entonces, tenemos dos vías por las cuales nosotros podemos producir osteoclastos. Gracias a las células del estroma, que nos generan gran cantidad de RANKL, y también en un medio de inflamación donde tenemos a un linfocito, ese linfocito libera ese RANKL y se une RANK con RANKL, ¿sí? Entonces, no se olviden de que esta unión de RANKL con RANK genera un osteoclasto. Pero a lo que íbamos, teníamos mucho calcio, hay que guardar el calcio. ¿Dónde se guarda? Se calcifica el hueso.
Entonces, los osteoblastos producen la calcificación, a la vez producen osteoprotegerina. Esa osteoprotegerina se une, hace una inhibición competitiva con ese rank L. Entonces, si todos los rank L están ocupados por la osteoprotegerina, nunca se va a poder unir rank con rank L. Y si no se une rank con rank L, entonces no se forma el osteoclasto. Entonces, aparte de que mientras mi osteoblasto está produciendo a full calcio, también le estoy a la vez inhibiendo la producción de osteoclastos. Entonces, sube mi producción de osteoblastos y disminuye la de osteoclastos, entonces todos salimos ganando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, nuestro calcio, aparte de ser utilizado para producir hueso, también a la vez no se está generando calcio a través del hueso, o sea, a partir del hueso, que normalmente es el trabajo del osteoclasto, ¿sí? Y ahora hacemos el ejercicio al revés. ¿Qué pasa si tenemos poco calcio en la sangre? ¿De dónde quitamos? De la resorción del hueso. Exactamente, del hueso básicamente. Entonces, ¿a qué hormona le voy a llamar si yo necesito hacer la resorción del hueso? A la PTH. A la PTH, ¿sí? Entonces, si yo tengo la PTH, ¿qué yo hago con esa PTH? Idealmente, mi PTH debería ser lo contrario que la calcitonina y me voy y le estimulo al osteoclasto. Entonces, ahí tengo una resorción y todos ya deberíamos salir ganando. Pero ¿qué pasa? Los osteoclastos no tienen un receptor de PTH. Entonces, los que sí tienen receptores de PTH son los osteoblastos. Entonces, los osteoblastos, justamente, los que sí producen calcificación tienen receptores de PTH. Entonces, los osteoblastos son inhibidos gracias a esa PTH. O sea, llega la PTH, le inhibe a lo que sería el osteoblasto. Entonces, si le inhibe al osteoblasto, entonces no se produce la osteoprotegerina. La proteína rank L que nosotros vemos acá, estas que están en rojito, esas proteínas rank L siempre van a existir en las células del estroma, ¿sí? Si nosotros le inhibimos al osteoblasto, no se produce osteoprotegerina, no se inhibe el rank L, entonces todos los rank L van a estar disponibles para unirse con rank y una vez que se unen, se van a producir los osteoclastos. Entonces, no hay o sea, la PTH no puede actuar sobre el osteoclasto, pero sí puede inhibir al osteoblasto. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en mente, que los osteoclastos no tienen receptores de PTH, pero son estimulados gracias a la inhibición del osteoblasto. Si es al revés, sí tenemos que tener en cuenta que hay una producción, o sea, tipo hay diríamos, una doble activación, o sea, una activación del osteoblasto y una inhibición del osteoclasto, ¿sí? En este caso, digamos, por defecto, en el caso de la PTH, por defecto, al disminuir la producción de osteoblasto, aumenta el del osteoclasto. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que más o menos tenemos que sí o sí manejar con respecto a la producción de hueso o a la destrucción de hueso con respecto a los niveles de calcio, ¿sí? Y ahora entramos más a lo que sería la parte del visual. ¿Qué cosas sí nos pueden preguntar? Son las osteonas o sistema de Havers, que son las estructuras que forman el eje de lo que sería el hueso, ¿sí? A partir de ahí salen unas laminillas concéntricas. Estas laminillas concéntricas son las que están alrededor del conducto de Havers. El conducto de Havers tiene lo que serían un vaso, una arteria y un nervio, ¿sí? Entonces, o sea, una arteria, una vena y un nervio que están dentro de ese conducto. Ese conducto se conecta también uno con otro gracias a lo que serían los conductos de Volkmann, ¿sí? Estos conductos de Volkmann conectan un conducto de Havers con el otro, ¿sí? Entonces, no se olviden también de eso. Entonces, fíjense, este conducto de Havers, esto es un conducto de Volkmann, ¿sí? Entonces, estas conexiones son muy importantes de recordar. Fíjense entonces en esta imagen. Entonces, vamos a comenzar a ver las laminillas. Tenemos tres tipos de laminillas. En esta quiero que vean. Esta laminilla que está acá, ¿cómo se llama?
Concéntrico. Concéntricas. Estas que están acá, Intersticio. intersticiales, y estas, Circunferenciales. circunferenciales. O sea, estas son las laminillas circunferenciales, estas son las intersticiales y estas son las concéntricas. ¿Está bien? Entonces, esos tres tipos de laminillas tenemos que reconocer sí o sí. Entonces, la más extensa, o sea, la más larga, la que cubre a todo el hueso, se llaman laminillas circunferenciales. ¿Sí? Entonces, estos serían los conductos de Havers, y al conjunto de todos los conductos de Havers le rodean las laminillas circunferenciales, ¿sí? Entonces, eso sería un conducto de Havers, ¿sí? Acá deberían estar las laminillas concéntricas, y lo que le rodean a todo el conjunto de hueso correspondería a las laminillas circunferenciales, ¿sí? Cuando hablamos de las laminillas intersticiales, nos referimos a estas laminillas que ya no tienen conducto de Volkmann en el medio, ¿sí? Corresponden a osteonas que fueron degenerándose con el tiempo y que perdieron su conducto de Havers, ¿sí? Entonces lo único que nos queda vendría a ser estas laminillas concéntricas, o el remanente de laminillas concéntricas, y a eso se le llama laminillas intersticiales, ¿sí? Estas sí son laminillas concéntricas que están bien marcadas, ¿sí? Y esto correspondería al conducto de Havers, ¿sí? Entonces, conducto de Havers, o sea, el conducto de Havers, laminillas concéntricas, esto vendrían a ser los osteocitos que están dentro de sus lagunitas dentro de las laminillas concéntricas, y esto es una laminilla la laminilla intersticial, ¿sí? Entonces, esto que les muestro acá, entonces correspondería a un conducto de Havers, ¿sí? El conducto de Volkmann corresponde en sí a la conexión entre dos conductos de Havers. O sea, si el corte pasa a este nivel, entonces en este caso encontramos en los extremos, encontramos conducto de Havers, y conectado, o sea, la conexión entre ellos es el conducto de Volkmann, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta entonces un sistema grande, o sea, viendo todo el hueso grande, entonces podemos decir que tenemos un sistema lleno de osteonas o de sistemas de Havers. Entonces, lo que le rodea a todo ese conjunto de osteonas son las laminillas circunferenciales externas, y por dentro van a ser las laminillas circunferenciales internas. O sea, básicamente son estructuras, o sea, son laminillas que protegen a todo el hueso y que le dan esa forma, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay una duda hasta acá? Richard, Sí. en la parte de cuando hablamos de formación y destrucción del hueso, yo tenía una duda porque en el libro te decía que la PTH, cuando era a corto plazo, era para formación, y a largo plazo su estimulación era para destrucción del hueso. Pero en el examen también me acuerdo que salió, y creo que se considera el efecto a largo plazo más. Sí, es que normalmente lo consideras a largo plazo, porque es lo que realmente clínicamente es significativo. Si en la PTH en un comienzo tiene una función de formación, en realidad la PTH participa en lo que sería la destrucción del hueso, porque vos necesitas pues, calcio de alguna parte. Entonces participa en realidad en la destrucción del hueso. ¿Sí? Si bien en la renovación y todo lo que tenga que ver con ese sistema de renovación de adentro hacia afuera y todo lo demás, que no suele ser tan importante, sí tenés que rescatar el hecho de que la PTH y tener como concepto que ese a largo plazo es lo que realmente es clínicamente significativo. Por siempre vas a escuchar que la calcitonina va a participar en la calcificación, y en la destrucción de huesos siempre va a participar la PTH. ¿Está bien? Ok, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está aquí? Súper. Entonces después entramos a un último concepto nuevo que corresponden a las osificaciones. Recordemos que las osificaciones pueden ser intramembranosas o pueden ser endocondrales, ¿sí? La osificación endocondral es la más fácil porque es la que estuvimos relacionando luego ya hace un ratito con el cartílago, o sea, el cartílago hialino que estuvimos estudiando hace rato, ¿sí? Las células mesenquimáticas van a producir lo que sería el pericondrio, y ese pericondrio va a comenzar a producir lo que serían los condroblastos, y ese condroblasto
se va a diferenciar lo que sería el cartílago hialino, y a partir de ese cartílago hialino se produce un tejido óseo, ¿sí? Se produce la mineralización de mi tejido cartilaginoso. Entonces, inicialmente tengo un molde de cartílago hialino, y ese molde de cartílago hialino se va a osificar, o sea, se va a llenar de cristales de hidroxiapatita, y a partir de ahí se va a formar el hueso realmente, ¿sí? Y acá es donde tenemos que atender súper bien, porque esto es pregunta clásica de examen. El crecimiento intersticial, que era el que dijimos que era de adentro hacia afuera, gracias a los grupos isógenos, aumentan en longitud a mi hueso, ¿sí? Y el crecimiento por aposición aumenta el espesor de mi hueso, ¿sí? El intersticial hace crecer en longitud y el crecimiento por aposición el espesor, ¿sí? Como el crecimiento intersticial es algo muy, muy particular de la osificación endocondral, ahí es donde radica la importancia de esto. ¿Por qué? Porque recuerden que el condrocito sí puede hacer mitosis, el ostocito no puede hacer mitosis. Entonces, el crecimiento intersticial, o sea que el crecimiento intersticial no va a existir luego en la osificación intramembranosa. ¿Por qué? Porque la osificación intramembranosa, de ser célula mesenquimática, ya se convierte directamente en tejido óseo. O sea, no pasa por un modelo de cartílago. Entonces, al no pasar por un modelo de cartílago, no hay condrocitos, no hay una división mitótica, entonces no hay crecimiento intersticial. Entonces, por eso cuando nosotros analizamos la osificación intramembranosa, decimos que el tejido óseo formado deriva de las células mesenquimáticas del tejido conjuntivo. Entonces, la célula mesenquimática directamente se produce en tejido óseo, entonces el crecimiento del hueso va a ser solamente por aposición. O sea, acá no vamos a tener crecimiento de tipo intersticial, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no hay condrocitos en el camino, no hay división mitótica. Entonces, no hay crecimiento en cuestiones de longitud, o sea, hay crecimiento de longitud, pero no al menos por el mecanismo de crecimiento intersticial, ¿sí? Entonces, en la osificación intramembranosa normalmente vamos a asociarlo con huesos espiculados, ¿sí? Y en el caso de la osificación endocondral lo vamos a asociar más a huesos largos que tienen su formato de hueso compacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden con respecto a esto? La osificación endocondral siempre va a tener su cartílago de crecimiento, ¿sí? El cartílago de crecimiento es la zona que se encuentra entre lo que sería la epífisis y la diáfisis, ¿sí? Que sería el equivalente, digamos, a la metáfisis, ¿sí? Entonces, en esta zona se dividen diferentes zonas otra vez. O sea, esa zona del hueso se divide otra vez en su pequeña zona. Está la zona del cartílago en reserva, que es el que está más cerca de la de la epífisis. Después tenemos la zona de proliferación, la zona de hipertrofia y la zona de calcificación, y luego la zona de resorción. Una pregunta de examen fue cuál es el que estaba más cerca de la diáfisis, y es la zona de resorción la que está más cerca de la diáfisis, ¿sí? Y la que está más cerca de la epífisis es la zona de cartílago en reserva, ¿sí? Entonces, por las dudas, acá está exactamente qué es lo que pasa en cada una de ellas. No, muy difícilmente se les pregunta, al menos en un final, pero por las dudas tengan en cuenta eso, ¿sí? Y para tener como parámetro para poder reconocer, la zona de reposo o la zona de cartílago en reserva es la que es más parecida a lo que sería un cartílago en formación. O sea, es la parte más cartilaginosa o la parte más parecida al cartílago hialino, ¿sí? A medida que bajamos, la zona de hipertrofia es la que normalmente lo vemos o sea, la zona de hipertrofia es lo que está más cerca del hueso ya, o de la zona de calcificación, y la zona de proliferación es donde vemos esos condrocitos que están bien apilados, o sea, parecen como platos que están apilados uno encima del otro. Entonces, eso es más de la zona de proliferación, los platitos apilados, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Si me aparece por ahí una imagen reborde como esta, les puede aparecer. La zona de cartílago en reserva es lo más parecido al cartílago. La zona de proliferación es el que tiene parecido a platitos apilados, y la zona de hipertrofia es la que está en la zona más cercana a la zona de calcificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciar un hueso compacto? A mí de verdad, me confundía un poquitito cómo reconocer al comienzo, y siempre, si ante la duda, siempre busquen agujeros más grandes y agujeros más chiquititos.
Los agujeros más grandes corresponden al sistema de Haber y alrededor hay celulitas que tienen un agujero más chiquitito, ¿sí? Entonces, estos agujeros grandes y agujeros chiquititos. En un hueso trabecular solamente vamos a ver agujeros chiquititos, o sea, no vamos a ver los agujeros grandes. Fíjense que esto es tejido adiposo, tejido adiposo, ¿sí? El hueso compacto en este caso tiene relacionado con médula ósea. Y fíjense, dos agujeros, uno grande, uno chiquitito. Entonces, eso nos ayudaría a saber que estamos en hueso compacto y esto sería hueso trabecular. Entonces, si nos fijamos acá, asociados en este caso a médula ósea amarilla, y fíjense cómo son como pequeñas espículas, como pequeñas espinas, ¿sí? Como pequeños palitos, diríamos. No es que es algo compacto, algo continuo, sino que son pequeños trazos de hueso. Entonces, esto es un hueso espiculado, ¿sí? Y por último, lo que les voy a echar es el hueso inmaduro, ¿sí? Es muy poco probable que se les pregunte, pero al menos para que tengan como imagen, o sea, como alguna idea, tengan en cuenta que en el hueso inmaduro nosotros vemos mayor cantidad de células, o sea, mayor celularidad, y también vemos que los bordes son más irregulares, ¿sí? Entonces, eso también les va a ayudar a poder reconocer que los huesos son bastante irregulares y tenemos mayor celularidad dentro de lo que sería el hueso ya completo, ¿sí? Entonces, si yo les pongo esta imagen, por ejemplo, estos agujeros grandes, ¿cómo se llaman? Conductos de Haber. Conducto de Haber. Lo que está señalado como A, ¿qué es? Conducto de Volkmann. Conducto de Volkmann, ¿sí? Y lo que está señalado como C. Osteocito. Osteocito, ¿sí? Lo que está señalado como B, conducto de Haber. Lo que está señalado como A vendría a ser el conducto de Volkmann y el conducto, o sea, lo que estaba señalado como C sería un osteocito, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá en pantalla, ¿estas son células periósticas o son células endósticas? Endósticas. Endósticas, ¿por qué? Porque lo que vemos acá al lado vendría a ser la médula ósea. Acá abajo se puede observar una partecita o megacariocito, pero fíjense que estas son células sanguíneas en formación, ¿sí? ¿Qué célula es esta? Osteoclasto. Probablemente sea un osteoclasto. Si bien no se ve una relación muy marcada con el hueso, no se ve tampoco demasiadas células sanguíneas en formación. Normalmente las células que tienen muchos núcleos, o sea, son muy multinucleadas, luego como en esta imagen, son los osteoclastos, ¿sí? Normalmente los núcleos de los megacariocitos están todos encimaditos igual, ¿sí? Si vemos un poquito más dispersos, si vemos mayor cantidad de núcleos, normalmente lo vamos a asociar con osteoclastos. ¿Está bien? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos el conducto de Haber, o sea, el conducto de Haber conectado por el conducto de Volkmann, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que estas células que están acá alrededor también se llaman células, también tenemos que llamarlas como células endósticas, ¿sí? No se olviden de eso, también se llaman células endósticas. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a hueso? Cualquiera sea su duda. ¿Se entendió todo? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, con eso terminamos entonces el repaso de hoy de todos los contenidos que teníamos que ver hoy. Y entonces mañana continuamos a las 9 de la mañana, continuamos con muscular y con nervioso y vamos a ver algunas cosas medio raras que salieron en el segundo parcial, ¿sí? Lo referente al primer parcial, básicamente fue bastante fácil, al menos ahora que me imagino que ya que volvieron a leer todo el contenido, probablemente les fue un poquito más fácil, si es que vieron otra vez su examen, probablemente fue un poquito más fácil, ¿sí?
Lo del segundo parcial sí estuvo un poco difícil y lo del tercero todavía no, creo que no hubo lo recopilado del tercer parcial, entonces por eso no pude todavía ver o sea, no vi ese examen, ¿sí? Entonces, mañana entonces comenzamos a las 9 de la mañana, hacemos muscular y hacemos nervioso hasta el mediodía y luego volvemos otra vez a las 4 de la tarde para hacer cardiovascular y respiratorio, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta que en todo momento me pueden hacer cualquier consulta, ya sea en el grupo o en el privado, sin drama, les voy a estar respondiendo todas sus dudas. Saben luego cómo nos manejamos, ¿sí? Entonces, sin ninguna vergüenza, luego me pueden preguntar cualquier cosa. No importa si ya lo vimos en el repaso pasado, lo vemos ahora, entonces igual me pueden preguntar. ¿Está bien? Entonces, nos vemos mañana tempranito. No